En nuestro Ser Cofrade de Ser Andújar y 10 Televisión Andújar no solo les vamos a hablar de Andújar, sino también de la comarca, y este es el caso en el que nos encontramos ahora mismo con Antonio Sala. Él ha sido pregonero de la Semana Santa de Arjona. Bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar en Ser Andújar previo al pregón, pero no sé cómo ha sido ese pregón, ¿cómo te has sentido? Pues la verdad que me he sentido muy bien, me sentí muy cómodo en todo momento. Lo disfruté escribiéndolo, lo disfruté aún más llevándolo a cabo, exponiéndolo, y creo que el resultado ha sido muy bueno, porque personalmente estoy satisfecho con lo que he hecho y creo que a la gente le ha gustado muy mucho. ¿Qué es lo que te han comentado? Porque me has contado antes en la entrevista previa que había incluso una persona también que, bueno, alguna lágrima sí que apareció en ese teatro de Arjona. Bueno, pues más que alguna persona, las lágrimas fueron algo bastante constante a lo largo del pregón. Es verdad que al pregón lo acompaña en todo lado lo que es el verso con la música, y ese verso y la música muy bien escogida para cada una de los distintos escenarios de la Semana Santa de Arjona, pues creo que tocó la sensibilidad. Y luego fue una parte muy sentimental, que levantó, pues, como he dicho, a la mayoría. Incluso el propio párroco me dijo que se había emocionado en 3 ocasiones. Yo lo pude comprobar porque lo estaba viendo desde el escenario, pero cuando acabó el pregón así me lo hizo saber, con lo cual que tocamos la sensibilidad. Creemos que es algo muy estético a nivel artístico también, y creo que gustó mucho a la gente y yo estoy muy contento. No creía que iba a gustar tanto, pero pues se ve que sí, que le ha gustado mucho a la gente. ¿Qué peso o qué parte ha tenido tu familia, tanto tus padres como tus abuelos, en este pregón? Pues mi familia ha sido el leitmotiv del pregón. Comencé con una metáfora entre la figura de la madre, que al principio todo el mundo creía que me refería a la madre de Jesús, ¿no? Pero era una alegoría de cuando yo tenía 4 años, y recuerdo, tengo esos flash de las primeras Semanas Santas que viví, y le hacía a mi madre las primeras preguntas: mamá, ¿por qué va atado? ¿Por qué hay romanos que le van dando latigazos? Mamá, ¿por qué ese manto verde? ¿Por qué hay mujeres vestidas de mantilla? Y eso hice como una especie de vuelta del pasado al presente, y que es que hoy, curiosamente, cuando tengo 40 años, lo decía en el pregón: mamá, ya no tengo 4, sino 40 años. Y esas preguntas que antes te hacía, hoy ya las estoy contestando, porque curiosamente tengo una niña de 4 años y un niño con 5 meses. Y una alegoría preciosa que se inició el pregón acompañada de la música de la madrugada, que a ella yo creo que ya la gente entendió que iba a ser un pregón muy emotivo, nada más con ese principio antes de hacer los saludos oficiales. Y por supuesto mis padres, una experiencia que yo tuve cuando era pequeño, que sucedió en Cuaresma y que duró 40 días, que la comparé con los preceptos de la Cuaresma, y eso me hizo llorar a todo el teatro. Y verdaderamente mi familia ha sido muy protagonista, sobre todo mi hijo, porque mi pregón lo resumo muy fácil. Ha sido una forma de hacerle saber a mi hijo cómo explicarle todos esos pormenores de la Semana Santa a los críos, ¿no? Porque a veces nos enfrentamos los padres cuando con 4 o 5 años empiezan esas preguntas, cómo afrontarlo. Y le he dejado un guión a mi hijo para que en un futuro ellos comprendan lo que va a ser la Semana Santa. ¿Cómo se le puede explicar a unos niños de 4 años o cómo se le puede explicar en general a los niños qué es la Semana Santa, qué es lo que aconsejaría y qué es lo que ha dejado escrito, como bien decía? Pues afortunadamente, gracias a mi profesión como intérprete del patrimonio, pues estoy acostumbrado a enfrentarme a gente, a turistas de muchos perfiles, ¿no? Y todos vienen para conocer algo. Entonces, cuando hacemos esas visitas tan didácticas, con mucha didáctica, con mucha pedagogía, he intentado afrontarlo. Básicamente, yo lo que me he imaginado es esta próxima Semana Santa con mi hija, dándole las pautas, viendo, por ejemplo, cuando el resucitado tiene esos dedos apuntando al cielo, que significa el credo, que se fijen en los detalles, en la iconografía, porque eso le va a ayudar a comprender un poquito el mensaje de la Semana Santa. Y mi profesión como historiador del arte, más también mi conocimiento profundo de la Semana Santa, pues he hecho hacerle un guión muy adaptado a ellos, que en un futuro espero publicar, para que así puedan, no solo mi hijo, sino aquel que se quiera enfrentar a la Semana Santa, explicarle a los niños el mensaje, el sentido artístico y también devocional de la Semana Santa, pues puedan tenerlo. Y creo que eso fue lo que tocó la vena sensible de todos los allí presentes.
Ujú. No sé si el ser historiador del arte y también seguir esta tradición de la Semana Santa de Arjona ha hecho que tu trabajo, no sé si lo consideres o ha sido completo. Pues la verdad es que me ha ayudado mucho mi formación, ¿no? Porque como comenté en el pregón, mi relación con el arte comienza a través de la Biblia. Lo comenté en el pregón, ¿no? Yo me insistía que quería tener en mi casa una propia enciclopedia y con una enciclopedia me regalaron una Biblia de 1458 páginas y que con 9 años me leí. Entonces fue el primer libro, el libro más grande que había tenido entre mis manos. Y en esa Biblia había pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que ilustraban pues esa historia. Y ahí fue mi relación con el arte a través de la iconografía cristiana. Luego, por supuesto, a lo largo de la carrera me especialicé en la Semana Santa andaluza y sus aspectos artísticos y creo que no siendo muy técnico el pregón, porque creo que sea en un lenguaje muy accesible, tampoco utiliza muchos tecnicismos, creo que el resultado ha sido magnífico y la verdad que estoy muy contento porque como decía tanto mis padres como yo, ahora mismo que todavía sigo yendo por la calle y la gente parándome y dándome las felicitaciones, creo que el mensaje que yo quería transmitir ha llegado y más de lo que yo esperaba. No sé si influyó en que tú estudiaras historia del arte, tu pasión por la Semana Santa, o por qué te decantaste por esta carrera. ¿Fue una casualidad o lo tenías claro desde el principio? Y lo acabo de comentar, ¿no? Mis padres le pedí cuando era pequeño tener mi propia enciclopedia en casa y al descubrir esa Biblia ilustrada con pinturas de los maestros de la pintura occidental, me hizo interesarme por qué era ese mensaje o qué significaban aquellas pinturas. Y desde muy pequeño, con 12 años, quería ser historiador o historiador del arte. Entonces lo tenía clarísimo. Y aparte mi relación con la música, porque el arte y la música van muy ligadas. Desde los 9 años toco la trompeta en la Asociación Musical Ilorgabonense, que llevo 29 años participando en ella. He sido presidente, director de la Escuela de Música e incluso he impulsado la creación de una nueva iconografía cuando era presidente de la Lira junto a mi junta directiva de Santa Cecilia Mártir, que en el año 2016, siendo yo presidente de la Lira, le encargamos a un escultor que hiciese la imagen de Santa Cecilia que donamos al patrimonio artístico religioso de la localidad. Por lo tanto, la iconografía es una de las partes importantes del arte y yo siempre la he llevado por bandera. Entonces, eso llevado a la Semana Santa, pues ha sido más o menos el resultado de una parte de lo que de lo que ha sido el pregón. La otra, la parte histórica, que también le gustó muchísimo a la gente. Quiero que nos hable ahora de un poco de la historia de la Semana Santa en Arjona, que fue lo que destacaste en tu trabajo. Pues yo enfoqué el pregón de una manera de ir a las raíces. Esas raíces que como yo recordaba la primera Semana Santa que había vivido y cómo mi abuela recordaban eran esas Semanas Santas que le precedieron a ella. Eso me hizo ir más atrás, irme a los orígenes, buscar los orígenes de la Semana Santa en Arjona y expuse en el Capitol una serie de hechos que contrastaban buscándolo en el archivo de nuestro municipio, pues la asistencia de cofradías prácticamente antes de que existieran los propios estatutos de las cofradías, ¿no? A partir de la época ya de final de la época medieval, en el siglo XVI, fui dando nombres y así una evolución constante en el siglo XVIII, en el barroco, XVII y incluso durante la etapa de la Ilustración, cómo decae todo un poco y sobre todo lo que se ha perdido, algunas de las tradiciones perdidas que también evoqué en el pregón, que también hay que manifestar alguna intención que se recuperase. Y creo que eso fue el cóctel perfecto que armó todo un pregón, pues que duró aproximadamente mi narración 1 hora y media y que, como muchos me decían, ¿no? Podíamos haber estado otros 30 minutos más escuchando, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas tradiciones perdidas que antes las nombraba? Pues se han perdido algunas tradiciones, por ejemplo, había una Semana Santa infantil, ¿no? Como la que se celebra también en Andújar, ¿no? Que se ha ido perdiendo, pero que se van viendo atisbos de que poco a poco se vaya recuperando. Por ejemplo, hoy estamos inmersos en el montaje de una exposición de pasos en miniatura que han hecho los alumnos del Instituto de Arjona. Se organizan nuevos grupos cofrades jóvenes para sacar, por ejemplo, la Santa Cruz en mayo, o incluso se ha recuperado la tradición de los niños evangelistas que iban con San Juan Evangelista. Hay otras que se han ido perdiendo, sobre todo a nivel más litúrgico, a nivel más también musical, ¿no? Antiguamente las saetas se cantaban en el interior de la iglesia, ahora se han sacado fuera, ¿no? Y sobre todo, pues,
unas magnas procesiones que había en Arjona, que han ido cambiando, los itinerarios ahora son prácticamente los mismos, mientras que antes cada hermandad tenía casi su propio itinerario, y sobre todo una costumbre curiosa, como de, por ejemplo, entregar a la hermandad de San Juan las llaves del coro de la iglesia para que las tuviese desde el Jueves Santo hasta la celebración de los Santos Oficios, ¿no? Eran cosas muy llamativas. Los pregones que cantaba la hermandad de San Juan, también, todas esas cosas se han ido perdiendo y manifesté pues que poco a poco se vayan recuperando en la medida de lo posible, porque eran parte de nuestro patrimonio. Es verdad que se aumenta el número de cofrades, el número de hermandades, que la Semana Santa Arjona goza de muy buena salud actualmente, pero incorporar esas tradiciones también puede ser interesante. ¿Cómo se está trabajando, lo comentaba antes Antonio, cómo se está trabajando para recuperar, por ejemplo, algunas tradiciones, como decía antes, la Semana Santa Chica de Arjona, entre esos escolares? Pues como comentaba, había una tradición que era el Viernes de Dolores, de ir acompañando los alumnos de la Escuela del Ave María, también acompañando a lo que es la procesión de la Virgen de los Dolores, con cruces, con flores, ¿no? Sí, venir con flores a María y también con pasos, pequeños pasos en miniatura, ¿no? Y durante los años 90 se recupera, se vuelve a hacer, perdón, se recupera y se pierde la tradición. Entonces hice una reivindicación que no solamente a la Unión Local de Cofradías, cofrades, catequistas, profesores de música y de religión, que entre todos, desde el aula, hiciesen esa catequesis que se daba desde el aula a través de la Semana Santa, que como ejemplo magnífico hay en Andújar, que es un auténtico ejemplo magnífico, y que aquí, dándole la particularidad que tiene la Semana Santa de Arjona, pues creo que se debe recuperar. Y algunos atisbos, pues se ven. Por lo menos yo lancé ese compromiso y sobre todo mi colaboración. Y esa colaboración fue uno de los momentos álgidos del pregón, porque quise que eso no fueran palabras que se llevase el viento. Y hablé de una hermandad, la de Jesús resucitado, que son jóvenes cofrades que ya sus hijos se van incorporando. Entonces, esos hijos que se van incorporando salieron sin que nadie se lo esperase en el pregón, uno vestido de capataz, como fue su padre, otro de pregonero, como fue su madre, otro de pertiguero, y fueron saliendo en el escenario todos los críos. Eso fue una auténtica maravilla. El público rompió, vamos, no dejó de continuar con el pregón porque rompió a aplaudir, porque yo puse un ejemplo de que se pueden hacer las cosas, que hay simiente y esa simiente es palpable. Entonces solamente hay que armar, y yo brindé mi colaboración porque ya lo llevo haciendo con Fiestas Santos, por ejemplo, desde hace 9 años. Los talleres que hago de Fiestas Santos con niños y niñas de 5 años, cuando llega el mes de junio, le explicamos las coplillas, la tradición, el porqué de los festejos. Y creo que es bueno esa simiente que, teniendo la herramienta, desarrollarlo creo que no es difícil. Y lo dejé caer ahí y ojalá se celebre. Mi colaboración la tienen desde luego. Por otro lado, han hablado de esa exposición en miniatura que se puede visitar en estos días en Arjona. Pues precisamente todo surgió la semana pasada. Es verdad que yo particularmente lo desconocía, pero nos llamaron desde el instituto porque el profesor de religión, precisamente con los alumnos de primero, segundo y tercero de eso, pues quisieron recrear pasos de la Semana Santa, no solo de Arjona, ¿no? Sino de la Semana Santa andaluza principalmente. Y nos invitaron a que la expusiésemos durante unos días aquí en la sala de exposiciones. Verdad que son todos hechos de forma artesanal, ¿no? Hay algunos más elaborados, otros simplemente pues quieren representar una idea, pero me pareció que al hilo también del pregón vino casi como llovido, caído del cielo, ¿no? Y lo manifesté en el pregón, que la gente lo desconocía, lo actualicé, que iba a haber una exposición, y ahí estamos en el proceso de montajes. Se podrá ver a partir del jueves, de este mismo jueves, ¿no? Durante el Viernes de Dolores, que es fiesta en Arjona, se podrá visitar, y en Semana Santa lo tendremos abierto para que todos lo puedan ver, ¿no? Digamos, no es tanto porque hay algunos que artísticamente están muy elaborados, sino el mensaje que dejan, ¿no? Que hay jóvenes que se interesan por este mundo, y eso es importante, hay que manifestarlo, ¿no? Jóvenes cofrades. Por otro lado, comentaba antes que la Semana Santa de Arjona sí que goza de buena salud, ha hablado también de los escolares, y también quiero que nos hables de esa juventud, de esas personas que se suman a la Semana Santa de Arjona y que colaboran a través de los grupos jóvenes, a través de las hermandades, a través de las cofradías también. La juventud es fundamental en todo, ¿no? Para el mantenimiento de las tradiciones, para que se mantengan las tradiciones.
Yo pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una banda de música, ¿no? De la Lira Urgabonense, que desde hace aproximadamente 8 años tiene una banda juvenil. Eso extrapolable al mundo cofrade es básicamente lo que poco a poco se debe ir consiguiendo. Yo eh, que lo palpo, es verdad que se están haciendo unos esfuerzos tremendos. Y pongo varios ejemplos, tanto a la que he puesto de la Hermandad de Resucitados, al grupo joven de la Hermandad de Flagelación y Esperanza, que tiene un grupo joven muy dinámico, que son capaces de sacar 3 pasos de costaleros, que no es fácil, en municipios pequeñitos, ¿no? Y que aparte están recuperando por propia iniciativa ese grupo joven, esos evangelistas que acompañaban siempre a San Juan. Este año lo van a poner y lo están recuperando. Y esas tradiciones se va viendo como las nuevas generaciones de cofrades tienen ganas. Y también el grupo parroquial de Jesús de las Penas, Veracruz y Virgen del Alcázar. A mí me sorprendió algo que para los que nos escuchen, pues yo creo que le puede sorprender igualmente. Y es que por propia iniciativa comenzaron a hacer una serie de actos benéficos para recaudar dinero, para sacar el 3 de mayo, ¿no? Este grupo, la Cruz, la Veracruz por Arjona, ¿no? Y consiguieron traer una banda, consiguieron que todos los jóvenes, estamos hablando desde los 9 a los 14 años, con 3 relevos de costaleros, organizar toda la procesión, vestir a las jóvenes de mantilla. Y eso lo hicieron los jóvenes por propia iniciativa. Y eso es un claro ejemplo de que hay muchas ganas. Solamente hay que darle forma, seguir alentándolo, que no desfallezcan, porque cuando estas cosas luego no tienen la repercusión, pues a veces ellos mismos creen que el esfuerzo no ha valido la pena. Aunque siempre vale el esfuerzo la pena, creo que lo están haciendo magníficamente bien, ¿no? Y vemos que seguramente haya generaciones de nuevos cofrades, que hay algunas hermandades que lo van trabajando muy bien y eso se va notando. ¿Qué particularidades tiene la Semana Santa de Arjona para que no la conozca? La Semana de Santa Arjona, yo lo definía, ¿no? Es una Semana Santa bastante ecléctica, ¿no? En el sentido, ¿no? Incorpora, pues se deja también arrastrar, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por esa influencia del neobarroco sevillano, ¿no? En algunos elementos, como prácticamente muchas de las procesiones o las Semanas Santas que hay en Andalucía, ¿no? Pero luego tiene también otra parte que es muy particular. Yo destacaría una estación de penitencia, ese recorrido de estación de penitencia prácticamente único. Son calles estrechas que emanan una simbiosis entre lo que es el procesionar con lo que es los tronos. Ver esos crucificados que incluso van rozando los balcones de calles estrechas, cómo los vecinos pueden mirar prácticamente en la misma cara las imágenes, ¿no? Eso es algo que impacta. Luego hay varias, como decía yo en mi pregón, ¿no? Hay varios sitios buenos para ver la Semana Santa de Arjona por plasticidad. Más allá de la propia imaginería, que es muy buena, por la plasticidad, ¿no? Hay unos miradores panorámicos del balcón de la Campiña Norte Jiennense, que yo lo llamo como el mirador, decía en el pregón, lo llamo como el mirador de los pobres, que es como a mí me gusta llamar ese mirador desde donde pasan las procesiones. Se puede ver ese paisaje de olivar, ¿no? Que nos ha dado nuestro sustento, el pan, ¿no? Entonces, ver todo eso en Semana Santa tiene eso, que luego procesiones como la del Señor de la Misericordia, en riguroso silencio, ¿no? Con unos particulares faroles en el suelo, alumbrando las calles, una maravilla, ¿no? Y yo recomiendo que también el encuentro, hay momentos bonitos como los encuentros, muy particular en Arjona ser encuentro entre las imágenes, sucede el miércoles santo, se sitúan las imágenes y hay como una especie de reverencia entre ellos. Y también la magna procesión del Santo Entierro. Yo digo magna porque para mí la catequesis de la Semana Santa se resume en la procesión del Santo Entierro del Salvador, ¿no? Con esos trajes decimonónicos, esa imagen de un Cristo que ha soportado todos los umbrales del dolor, con las Marías encima. La verdad que es un recorrido también solemne y todo tiene eso aquel. Y nosotros en Semana Santa es muy especial en Arjona, ya que nosotros la Semana Santa casi la empezamos el Viernes de Dolores, nuestra patrona,
¿no? Y es una procesión de repique y duelo, de boato solemne, una mezcla entre que la anticipa la Semana Santa y luego se procesiona de la patrona con ese manto, que es uno de los mejores mantos que me atrevo a decir que hay en toda la diócesis de Jaén, una auténtica maravilla, y esa imagen de Navas Parejo, excelente. La verdad que no me puedo dejar nada. O ese recorrido alternativo que lleva el Cristo de las Penas por el barrio de la Judería, ¿no? O el barrio de la Judería, es una auténtica maravilla. Volviendo un poco al pregón y lo que ocurría en el pregón, no has contado cómo te sentiste, pero no sé con qué momento te podrías quedar del pregón y por qué fue así. Pues me podía quedar con dos momentos. El momento que inició el pregón, con unos acordes tocados magistralmente por mis compañeros de la lira, entre piano y clarinete, de la madrugada, y esa es la primera palabra que pronuncié en el pregón, que fue madre. Esa fue la primera palabra, y yo ya vi el rostro de mi madre, y ella, sin saber nada, sabía que iba dedicado a ella. Eso me hizo emocionarme, porque casi todo el mundo pensaba que estaba hablando de la Virgen, ¿no? Como madre, ¿no? Y en segundo lugar, una anécdota de Cuaresma que tengo también. Yo no me emocioné en el pregón, creo que me estoy emocionando ahora. Una anécdota que tengo por mi enfermedad de pequeño, ¿no? Como mi madre y yo tuvimos que lidiar con aquello, porque eran tiempos en los que los hospitales no podían acompañar a los niños. Yo era un niño, estuve 40 días, una operación muy complicada, ¿no? Y mi padre en Arjona cuidando a mi hermana pequeña, que tenía un año y medio, iba y venía todos los días a Córdoba, iba y venía todos los días a Córdoba, y, y eso a mí me hizo ver la Cuaresma de otra manera. Y luego el punto álgido fue ese Ave María de Caccini, interpretado por una magnífica violinista arjonera, y un brevario dedicado a lo que es la Semana Santa y a este misterio. Ese brevario yo creo que se va a recordar durante mucho tiempo, porque si había 250 localidades completo el Cine Capitol, más los que no estaban escuchando, creo que ahí no hubo nadie que no se le escapara una lágrima. Y la verdad que fue algo muy sentimental. Y yo me contuve mucho porque como ya lo conocía, lo había trabajado durante mucho tiempo. Sobre todo lo que destaca es cómo conforme iba el violín dando acordes, yo iba mostrando el énfasis de esas palabras. Eso impactó muchísimo. Y esos momentos que lo recuerdo mucho, sobre todo ver esos rostros que son lágrimas sinceras y verdaderas, ¿no? Porque a todo el mundo, con el discurso que hice en ese brevario, creo que a todo el mundo nos destacó, ¿vale? Pues ya por último quiero a Antonio Sala que mande un mensaje para que nos estén escuchando y viendo en Ser Andújar y 10 Televisión Andújar se sumen a esa Semana Santa de Arjona y os visiten también en estos días. Pues en Arjona hay muchos motivos por los que visitar Arjona, muchísimos, ¿no? Quien ya me conoce sabe todo esa cantidad de patrimonio histórico artístico que a diario mostramos y podéis ver a lo largo de esta entrevista, que no para incluso de llamar al teléfono seguramente turistas con ganas de visitar Arjona. Pero hay que venir a Arjona en Semana Santa porque esa plasticidad o esa simbiosis que se genera entre la música, el escenario perfecto, que son esas calles estrechas de un conjunto histórico milenario, y sobre todo la importante y rica gastronomía que podemos acompañar, porque los hornazos, las torrijas que hacen aquí los hornos y pastelería de Arjona, pues le van a dar el toque perfecto, ¿no? Cada municipio defenderá su Semana Santa como aquella que es importante de ver. Y sobre todo aquí van a descubrir que se trabaja por un bien común y es por mantener viva esa devoción popular que es la Semana Santa, porque desde el punto de vista ya más litúrgico y más teológico están todos los cultos, pero la devoción popular hay que mantenerla. Y en eso el caminar de los tronos, los trabajos que hacen los cofrades de Arjona, pues creo que es muy importante verlo escenificado en esta semana, en esta gran semana de pasión. Pues muchas gracias Antonio Salas, pregonero de la Semana Santa 2024, por estar con nosotros y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias a vosotros.